Matías, felicitaciones por la película, felicitaciones por esta gran ópera prima. La verdad que empezar así, esperemos que este sea el comienzo y tu techo sea muchísimo más que esta película. Pero bueno, quería consultarte cómo nace, cuál fue el origen de esta película. Bueno, primero gracias. Espero yo también que sea la primera de otras. Está difícil, pero Ujú. esperemos que sí. Bueno, el comienzo fue básicamente la necesidad de hacer, las ganas de hacer una película. Venía trabajando mucho para contenido más televisivo, escribiendo, sé que es mi oficio más de profesional, digamos, em, para animación y para un estudio. Y un día dije, bueno, yo quiero hacer una película. Empezó ahí, ¿no? Como esas ganas de volver para esto, estudié cine y me gustaría. Y lo primero que hice fue ir a un cuaderno donde tenía cosas anotadas, varios cuadernos con muchas notas. Y un poco ese fue el punto de partida, revisar esas notas, encontrar un universo narrativo posible, descubrir que había una inquietud propia en todas esas notas, que era un poco el universo que retrata esta película, que es el universo familiar en crisis. Y luego la necesidad, o sea, una vez ya entrado en el tema, la idea que me inquietaba más fuerte era esta idea de que la familia puede ser un lugar peligroso para crecer. Era, a mí revisar los cuadernos, mis notas, me llevó también a revisar mi experiencia propia como familia, con mi propia familia. Eso me lleva automáticamente al 2001, porque es cuando yo era un niño, digamos. Entonces, un poco empiezan a unirse estos elementos y se hace más como contundente esta necesidad de entrar a un universo familiar convulsivo, como en crisis, para poder construir una especie de pseudo fábula sobre el desamparo, digamos. Ese fue el punto de partida más fuerte. Después, por supuesto, hay otras cosas que tienen que ver más con el quehacer cinematográfico, que es algo que siempre está, por eso decidimos hacer de esto nuestra profesión, ¿no? Pero yo diría que ese fue el punto de partida más interesante. Bien, bueno, tenías esos apuntes guardados, y tenías, bueno, la posibilidad de realizar la película. ¿Cómo fue encontrarle caras a los Ujú. personajes? ¿Cómo fue que los fuiste trayendo a tu vida y al audiovisual? Bueno, empezamos, yo cuando me propuse escribir un guión, no tenía idea de filmarlo, o sea, en ese momento no tenía la necesidad más viva, digamos, y tampoco no creía tener las posibilidades de hacerlo. Se veía muy lejano. Entonces yo empecé a trabajar un guión y con el propósito de acabar escribiendo un guión de una película que me cierre, me guste. Ujú. Y luego de eso fue, es decir, no tenía ninguna imagen previa, solo había un imaginario difuso de estas personas. Después cuando empecé a trabajar ya en el casting con Soledad San Martín, que es la directora de casting y de actores, empezamos a ponerle un poco de rostro y entonces empecé como a llevarlo más, a asociar esas caras a algún contexto, ¿no? Que de pronto empieza a aparecer ahí algo que me interesa personalmente, que es retratar ese universo más barrial, típico de Córdoba, de un barrio del sur, de un barrio de trabajadores, que es de donde yo también vengo. Entonces empiezan a aparecer primero la posibilidad de que esos rostros estén en escena y luego trasladar eso al proceso de casting. Ahí es donde empiezan a aparecer como las primeras imágenes. Para mí era importante como que los personajes se sientan no demasiado como naturales, como orgánicos, Ujú. como que la experiencia familiar y de vida se sienta como que ya la vienen atravesando desde antes. Entonces el casting también fue un proceso de juntarlos y entender cómo funcionaban juntos. Ese fue el objetivo, armar esa familia, no solo en un sentido como visual, en términos como de retrato familiar, de que haya una cierta familiaridad entre ellos, sino más bien que se sintiera que había una experiencia de vida compartida. Y eso es increíble porque no la tienen, pero cuando lo ves y haces ejercicio para que eso suceda, empezás a verlo, empiezas a salir algo.
y para mí ahí fue clave entender que ellos me podían aportar cosas, ¿no? Como que podían ser parte de la construcción de eso. Y entonces ya fue a armar un rodaje y un plan dándole lugar a lo actoral, dándole lugar a esos personajes y propiciando un entorno para que ellos también puedan apropiarse de la película. Ujú. Bien, tenías todo, ya estaba, digamos, y bueno, esta película ahora la vamos a poder, la gente la va a poder ver en pantalla grande, Ujú. ya se pudo ver en diferentes festivales, premiada por suerte también, muy bien, felicitaciones, Gracias. pero seguramente fue todo un desafío, porque ópera prima, Ujú. bueno, todos los desarrollos y los inconvenientes que seguramente tuviste, Sí. y te metiste con dos cosas, Perros y niños. perros y niños, Todos los ¿por dicen. qué? ¿Por qué? Claro. Pero yo me pregunto, ¿había otra Pero bien, posibilidad? ¿no? Claro. ¿Existía una posibilidad de no hacerlo? No. Digo, Ujú, como no podía conceder eso porque es el corazón de la película, digo, en claro. todo caso hacer otra película. Pero sí, yo nunca pensé en eso como una dificultad, medio por ignorancia, por Ujú, ingenuidad también, por las ganas de hacerlo. Y todo el mundo me dice, "Y siempre cuando estudiaste dicen que los niños y los perros, qué sé hay que pero no, romper con los clichés, ajá, claro. me di cuenta de eso cuando ya teníamos que pensar en eso, ¿no? Como Ujú, en armarlo. Y la verdad es que fue una apuesta, si se quiere, entre comillas, o una inconsciencia que dio muy buenos resultados porque creo que en la película son justo el corazón de la sí. película, esos niños, un poco la metáfora o la subtrama de los perros combinada con la infancia, que es algo como a mí me interesa mucho trabajar la infancia o pensar la infancia desde un lugar no tan romántico como donde lo tenemos generalmente, como un espacio que puede ser un lugar desde donde miramos la realidad que también está cargada de un montón de emociones o experiencias negativas, inseguridades, miedos, todos los demonios de la infancia que también terminan configurándonos un poco a los adultos que después somos. Y en ese sentido, el juego con los perros y con la idea del abandono de un perro al costado de una ruta, bueno, empezó a ser central, ¿no? Como poder llevar eso a todas las escenas, todo el tiempo. Bien, bueno, ya está, ya rompiste con los dos clichés más importantes que tiene un Sí. director al hacer una película. Y bueno, en este caso, una película como contaste vos, filmada en Córdoba, bien con todo el espíritu de allá. Ujú. eh, ya podemos decir que sos de los cineastas del nuevo cine cordobés, que ya la verdad, ya hace años que vienen filmando, pero la verdad que por suerte, prolíficamente, y esperemos que siga siendo así, porque la verdad que desde Córdoba nos vienen grandes producciones como la tuya y las anteriores. Ujú. ¿Cómo ves, más allá de la coyuntura actual, cómo ves cómo viene el cine cordobés Ujú. más allá del nacional? Bueno, a mí me cuesta un poco pensar en como en el cine cordobés como algo, ¿no? Como un corpus de algo, porque digo, más allá de que está hecho en Córdoba y que los realizadores vienen de ahí, no hay otra cosa, digamos, que los aglutine, que me parece que está bueno entender que, y que no subestimar, digamos, lo que hay de la idiosincrasia cordobesa, que también puede estar jugando en los procesos de realización y también en los retratos que esas películas hacen de la ciudad, pero en ese sentido siento que está bueno mirar las películas como películas que se hacen en este contexto en Argentina, como se hacen también en Buenos Aires, que tienen cada una universos posibles, ricos, únicos, y que retratan Córdoba, pero porque nacen ahí, se Ujú. filman ahí, pero no porque ese sea su propósito originario, ¿no? Creo que está bueno hacer esa diferencia porque si no caemos muy como en esta cosa de cristalizar en un corpus de películas lo cordobés que ni siquiera nosotros sabemos qué es, ¿no? Eh, pero sí, digo, veo que los últimos años del cine en Córdoba han sido muy ricos, han crecido, o sea, ha crecido bastante, hay un polo. Ahora estamos atravesando la crisis que atraviesa todo el país y eso se nota y se siente. En el interior es peor porque digo, si se siente en Buenos Aires porque en Sí, el interior ya no existe claro. directamente. Entonces,
Hoy está difícil no pensar el cine en relación a eso porque nos está afectando mucho. Ojalá pueda continuar porque sin duda que venimos haciendo un trabajo de años para construir eso, para darle para una cierta tradición, construir una cierta tradición cinematográfica y eso un poco está en riesgo. Bueno, Matías, felicitaciones por esta película. Lo último, tenés algo difícil, pero quizás en otros ámbitos, no en lo personal, pero sí a futuro para trabajar tanto en serie, en cine, no sé, en algo aunque sea, para no perder. Estoy desarrollando un proyecto nuevo que se llama Roberto Creciente. Es una película también, una familia que es un clan de 3 hombres, un poco inspirada en alguno de estos hombres de una casa con 2 perros, pero por ahora escribiendo. Así que eso. Bueno, felicitaciones. Gracias. Sí, es que cuando se moría un perro en una casa, traía re mala suerte. ¿Dónde te vas? ¿Puedo ir con vos?